Todo objetivo de un plan de emergencia entonces es garantizar la atención adecuada y oportuna ante un evento inesperado, siempre teniendo en cuenta las necesidades y fortalezas tanto de Imágenes Diagnósticas San José como de Fundación Salud Dinámica, contando con nuestro inventario de recursos técnicos y humanos para disminuir toda consecuencia adversa de este evento intempestivo. El día de hoy terminaremos entonces, como les dije, esta es la parte 2 del plan de emergencias, entonces terminaremos ya esta parte con el último riesgo que nos queda por abarcar, que son amenazas como en presencia de una bomba o artefacto explosivo, un asalto o un conflicto en cualquiera de nuestras sedes. Vamos a hablar sobre el riesgo incendio para retomar un poquito las clases de incendio y los tipos de extintores que debemos utilizar frente a esta situación. Y por último, hablaremos de los primeros auxilios que podemos dar. Bueno, generalmente las acciones terroristas siempre son comunicadas antes de suceder, ya sea por un llamado telefónico o una carta de amenaza, siempre nos dan como un previo aviso de que ha sido colocada una bomba en un área determinada. El área de recepción de Imágenes Diagnósticas San José y también de Fundación Salud Dinámica es quien debe tener mayor especial cuidado al recibir cierto tipo de paquetes que de pronto ellas vean sospechoso y que le inspiren desconfianza, ya que podrían contener una bomba o algún tipo de artefacto explosivo, y en caso de que tengamos todo este tipo de sospechas, inmediatamente comunicarlo a nuestro jefe de emergencia encargado o gestor de servicio o la secretaria clínica en cuanto a Fundación Salud Dinámica, quien es la que está primero allí como exponiéndose a este tipo de situaciones. Cuando hablamos de la amenaza de un asalto, siempre nos dicen algo que es difícil de llevar a cabo y es conservar la calma, nunca darnos después de los superhéroes que no vamos a permitir que suceda algo, porque ante todo hay que cuidar nuestras vidas, no tratar de luchar ni de resistirnos físicamente, siempre como cumplir las instrucciones, porque una persona que está llevando a cabo un asalto no es una persona mentalmente estable y debemos tener esto siempre muy presente. Por último, cuando se generan ciertos conflictos internos, ya sea dentro de la sede o en el hospital donde nos encontremos ubicados, debemos evitar interferir en este tipo de riñas o peleas entre los compañeros, sino que más bien informar inmediatamente a nuestro jefe directo, y obviamente si no observamos que el conflicto vaya a terminar o se pueda arreglar la circunstancia en el momento, ya sí debemos actuar llamando a la policía. Bueno, como les decía, vamos a retomar un poquito el riesgo de incendio, para que conozcamos los diferentes tipos de extintores y cómo utilizarlos frente a este tipo de situación. Entonces siempre hablábamos en la anterior capacitación de que los elementos necesarios para que haya una combustión o se inicie un fuego, entonces tienen que haber 3 elementos presentes: oxígeno, combustible y una fuente calórica o calor. Hablábamos también acerca de qué hacer en caso de un incendio. Entonces, primero que todo, conservar la calma, luego identificamos esa fuente del incendio, siempre emitimos la alarma de que está sucediendo un incendio, nos acercamos al extintor, lo utilizamos, obedecemos las indicaciones del personal capacitado, porque ustedes saben que contamos con un personal que está amarrado a una brigada de emergencia, que ya han sido anteriormente capacitados. Si puede, siempre y cuando podamos y nos sentamos que somos capaces, vamos a ayudar. Si no nos sentimos capaces, obviamente debemos retirarnos y hacernos a un lado de la situación para de pronto no empeorarla. No usar elevadores, muchas veces como el área cuando hay un incendio se llena de demasiado humo, entonces siempre utilizar un trapo y cubrir la nariz y la boca. Si el humo es muy denso, intentar arrastrarnos sobre el suelo lo más que podamos para así evitar mayor contacto en la parte alta del humo con nuestras mucosas. Bueno, existen 5 tipos de clase de incendio de acuerdo a la fuente calorífica, es decir, el agente que inicia esta combustión, y son 5. Existen clase A, que son los sólidos comunes como papel, madera, cartón, velas, tela, etcétera. Cuando esta es la fuente que está generando esa combustión, se llama incendio de clase A.
Esto es muy importante porque así determinamos qué tipo de extintor nos va a servir para apagar este tipo de incendios. Están los de clase B, que son todos aquellos derivados del petróleo como el tiner, la pintura, la gasolina. Clase C, que son los equipos energizados. Nosotros, por ejemplo, que en todas nuestras sedes, imágenes, diagnósticas San José y Fundación Salud Dinámica, utilizamos computadores, utilizamos equipos de rayos X, hasta un celular conectado a la energía, es un equipo energizado. Están los de clase D, que son los metales combustibles, metales pesados, y clase K, que son los aceites y grasas. Entonces, como les decía, clase A, pues aquellos sólidos, que el papel, la madera. Clase B, aquellos líquidos que son inflamables. El C, que son todas esas instalaciones eléctricas. El D, que son los metales sólidos. Y K, grasas y aceites comestibles. Grasas y aceites comestibles porque esto es muy utilizado más que todo en las áreas de cocina industrial, que se utilizan pues el aceite que podría ser causante. Entonces todos conocemos lo que es un extintor. Aquí les traje una imagen como para que veamos cuáles son las partes. Todo extintor tiene un seguro con precinto. Siempre vamos a encontrar en esta parte que estoy señalando con el cursor, como esas amarras plásticas que utilizamos que son como transparentes o blancas. Siempre viene amarrado allí una llavecita en esta área que se llama seguro con precinto. Está el robinete de accionamiento, que es el que es como una palanca que accionamos pues para que salga el líquido que contiene o el polvo o el gas que contiene el extintor. Está el mango dieléctrico, ¿sí? Está la manguera de acero para alta presión, pues porque sabemos que todo esto que va a salir de allí sale a alta presión. Está la etiqueta que nos indica los datos del extintor, qué contiene, los datos del fabricante, cuándo se vence, cuándo hay que recargarlo, cuándo hay que realizarle el mantenimiento. Está la tobera de descarga en polímero inastillable pues porque debemos evitar que de pronto cuando salga mucha presión pues esta no se vaya a reventar y nos cause algún tipo de daño. Entonces, como les decía, de acuerdo a la clase de la fuente calorífica, entonces catalogamos los tipos de incendios, ¿cierto? Entonces, para los de clase A, vamos a utilizar el extintor tipo A, que es un extintor de agua. Este viene de color verde o plateado, es agua más un penetrante de 3%, la capacidad es de 2.5 a 14 galones, tiene un alcance de 9 metros, es efectivo, como les dije, para fuegos de clase A, elimina el calor y su recarga es anual. Entonces, si vemos un incendio, pues por papel, madera, cualquier tipo de papel, de material sólido, entonces podemos utilizar el extintor de agua. Para los incendios de clase B, entonces utilizamos el tipo B, que es el dióxido de carbono, y este es diferente a otro extintor rojo que muchos hemos observado, porque trae una corneta negra, que estamos observando aquí. Este es muy importante y quiero que lo tengamos siempre presente porque es un gas carbónico, es un polvo químico seco que no causa ningún daño sobre el material que él sea esparcido. Entonces, por ejemplo, si yo lo esparzo sobre un computador o sobre un equipo de rayos X, un digitalizador, un mamógrafo, no me le va a causar daño al equipo como tal en sus partes eléctricas y electrónicas, porque es un polvo que inclusive al ser accionado y ser esparcido, pues apaga la llama, pero no deja ningún tipo de ripio o de sólido sobre la superficie. También existe el extintor Sol Kaplan blanco, que es para los incendios tipos B y C, es parcialmente gaseoso. Está el tipo BC sin corneta, como les decía, mira la diferencia entre este y el otro. Este es sin corneta. Este que muchas veces vemos también, y dice así, polvo químico seco, que lo podemos ver aquí en la etiqueta del extintor. Este no se debe utilizar en los equipos eléctricos o electrónicos. ¿Por qué? Porque es altamente corrosivo, abrasivo y daña todas las partes eléctricas. Entonces, si yo aplico este sobre un computador o un equipo
sea de rayos X, digitalizador, entonces muy probablemente le voy a causar daño a sus partes eléctricas o electrónicas. Entonces, como les dije, sea es color rojo, contiene bicarbonato de sodio, PQS es polvo químico seco, viene en capacidades de 2, 5, 10, 20 hasta 150 libras, tiene un alcance de 3 metros, sirve para los fuegos de clase B. Las personas lo utilizan para fuegos de clase B, pero sí debemos tener en cuenta que es corrosivo, abrasivo y daña toda parte eléctrica. Este multipropósito es el que encontramos, lo podemos ver en centros comerciales, inclusive en el carro, en la parte del kit de carretera siempre dan un extintor multipropósito. Este extintor también es un polvo químico seco, este sí deja también un material como un estilo de espuma que se seca y endurece y es corrosivo y abrasivo. No se debe utilizar de pronto en superficies que queramos de pronto a futuro volver a utilizar o que no se pierdan, no debemos utilizarlo. Aquí les tengo una foto, por ejemplo, cuando se utiliza este extintor, suelta una espuma, así, solo que es blanca, no es de este color azul, es blanca, y esta espuma se compacta y es tiesa. Entonces, al momento de retirarla, genera daños. Están los tipo K, que aunque no va en nuestro ámbito de salud porque se utiliza es como en las cocinas industriales, igual es importante que lo conozcamos. Es utilizado para materiales de grasas y aceites de cocina. Entonces, estos son es un ejemplito, por ejemplo, como del uso de extintores tanto erróneo como correcto. Entonces, primero, nunca debemos atacar el fuego en la dirección del viento, ¿cierto? Perdón, nunca debemos atacarlo en contra de la dirección del viento. Entonces, por ejemplo, que el viento está hacia nosotros, entonces nosotros no nos vamos a parar de frente al fuego como vemos al lado izquierdo, como para que el fuego, pues, sintamos el calor y el fuego viniendo hacia nosotros, sino que siempre debemos pararnos siempre atrás, en sentido, pues, a favor del viento, para evitar este tipo de cosas como de pronto una quemadura o un fogonazo muy fuerte. Al combatir el fuego en superficies líquidas, siempre comenzamos por la base y la parte delantera del fuego. Entonces, no arrancamos de arriba hacia abajo, sino que siempre de la base y vamos subiendo. Al combatir fuegos en derrames, también siempre vamos a empezar a extinguir ese fuego de arriba hacia abajo, cuando hayan derrames. Es preferible usar siempre varios extintores al mismo tiempo, es decir, tengo 3 extintores, por ejemplo, en la sede de Puerto Tejada, aunque Puerto pues es pequeño, pero digamos tengo 3 extintores en Puerto, entonces no es que Gina va a coger un extintor y lo va a gastar y luego coge el otro extintor y el otro extintor, no. Entonces Gina va a utilizar uno, Diana utiliza otro y otra persona que pueda dar el soporte, entonces utilizan los 3 al mismo tiempo los extintores. Siempre estar atento a una posible reiniciación del fuego, no abandonar el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado. Entonces, ¿cómo usar un extintor? Entonces, observemos 4 pasos básicos. Pues primero, descolgar el extintor del área donde está. Vamos a quitar el anillo de seguridad que queda aquí, como les decía a ustedes, que viene como con una amarra de esas plásticas que utilizamos. Entonces, lo soltamos y sacamos ese anillo que está allí. Luego, le hacemos presión a la palanca con un golpe seco así fuerte para revisar que sí esté funcionando el extintor. Y por último, entonces, iniciamos la descarga del extintor haciendo presión constante y moviendo siempre de un lado hacia el otro lado la maniqueta del extintor. Bueno, en cuanto a primeros auxilios que podemos ofrecer frente a un evento con un compañero o un paciente del área, tendríamos que entrar a cumplir siempre 3 protocolos. El primero, que son los elementos de bioseguridad. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Siempre primero asegurarme de que yo no voy a salir lastimado o voy a ver secuelas más adelante acerca de esta situación. Porque ustedes saben que
nosotros si vamos a presentarle, digamos, primeros auxilios a un paciente o a un compañero, no sabemos qué tipos de virus, bacterias, etcétera, cantidades de elementos patógenos que nos pueden causar daño. Este tipo de situación de este primer protocolo se puede saltar solo en una situación como por ejemplo si es tu hijo, si es tu papá, si es tu mamá o si es tu pareja. Solamente digamos que como en ese rango de consanguinidad podríamos saltar este primer protocolo. Luego activamos el SEM, que es el Servicio de Emergencias Médicas. Siempre debemos llamar el Servicio de Emergencias Médicas porque no sabemos en qué puede o qué más se puede desencadenar de esta situación. Entonces, mientras yo me estoy poniendo mis elementos de seguridad, activo el Servicio de Emergencias Médicas porque no sé realmente con qué me voy a encontrar y puedo requerir una asistencia más especializada. Por último, revisar la escena para evitar riesgos. ¿Sí? Si alguien se cayó, si alguien se desmayó, si alguien hasta de pronto se electrocutó, yo debo observar que la escena no me vaya a generar riesgos a mí y no sea uno, sino ya dos las personas que resulten heridas o en una situación de estas. También revisar si hay fuga de gases, cualquier tipo de elemento que esté de pronto alterando la escena, estar pendientes de todo esto. Bueno, siempre debemos hacer un llamado al afectado, ¿sí? Es decir, la persona que ha sufrido cualquier situación, que no sé, que descompense sus signos vitales, que se desmaye, entonces siempre debemos primero que todo preguntarle si la persona quiere o no que lo ayude. ¿Sí? Si de pronto la persona pues tiene una opción negativa obviamente y nos dice no quiero que me ayudes, entonces no lo abandonamos, lo acompañamos y lo que hacemos es llamar a emergencias y estar a un lado de la persona esperando pues que llegue emergencias y así nosotros inclusive observar qué va pasando en ese tiempo y dar datos importantes a la persona cuando llegue a auxiliarlo de qué ha sucedido en ese lapso de tiempo. Si la persona está inconsciente y no puede hablar, no puede reaccionar, no puede contestar nuestro llamado, entonces generamos un estímulo doloroso. Podríamos hacer presión sobre el esternón o apretar el trapecio para así generar un estímulo en la persona y que la persona reaccione. Lo primero que también revisamos en una escena de estas es la respiración del paciente, entonces, o del compañero. Entonces hacemos el VOS, que es ver. Vamos a ver si la persona respira. ¿Cómo vemos? Entonces observamos su caja torácica, el pecho y el estómago, a ver si vemos algún movimiento que nos esté indicando de que la persona está respirando. Oír, ¿sí? Acercarnos a la persona y escuchar, porque todos de alguna u otra manera, por más leve que sea el sonido, generamos un sonido cuando respiramos. Y por último, sentir si nosotros estamos respirando, ya sea que yo acerque una parte de mi cuerpo a la nariz para sentir si está respirando o me acerque al pecho para sentir si él tiene un movimiento. También debemos tomar en cuenta el pulso carótido o el pulso radial, que es aquí en el área de la muñeca. Bueno. A partir de la próxima semana se estarán haciendo llegar a cada una de las sedes de Imágenes Diagnósticas San José y de Fundación Salud Dinámica un botiquín y los extintores adecuados para tener en estas áreas, la cantidad de extintores que se requieren de acuerdo a los equipos que tenemos, cantidad de equipos que tenemos y también el tamaño de los extintores es muy importante. Porque en áreas pequeñas pues obviamente podríamos utilizar un extintor de digamos de 5 libras, pero ya en un área muy grande sí vamos a requerir pues un extintor de mayor capacidad. Entonces a partir de la próxima semana, cuando ya se reparta todo este material, todo este recurso físico y técnico pues para que tengamos en cada una de las sedes, entonces queremos hablarles acerca de un manual de primeros auxilios que van a encontrar en cada uno de esos botiquines, ¿sí? Cada botiquín tiene un contenido especial, digamos que elementos que deben de estar a primera mano para nosotros afrontar estas situaciones. Entonces,
Como les decía, primero cumplimos todo un protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Entonces utilizamos los guantes, el tapabocas, que son para protección nuestra y también inclusive del paciente, ¿sí? Porque digamos que César Benavides se desmayó y solo está Carolina y Carolina tiene gripa. Entonces, aparte de que César se desmayó, de pronto yo por acercármele tanto, no vaya a ser que ahora César, aparte de estar desmayado, luego en una semana presente un cuadro de gripe. Si el herido está en riesgo, siempre buscamos un lugar seguro, lo movemos de allí, siempre y cuando observemos y notemos que hay un alto peligro, pues dejarlo allí. De resto, no movemos para nada el herido. Si hay una contusión o estamos pensando que pronto la persona tiene fracturado algo, obviamente no lo vamos a mover para no generarle pues un mayor problema. Siempre controlamos la situación, debemos de tener calma, tranquilidad, pues porque ya la persona está mal, como para nosotros también estar mal y empeorar la situación. Como les decía, activar el CEN, el Servicio de Emergencias Médicas. Entonces, emergencias, aquí están los teléfonos como a los que podríamos comunicarnos. En caso tal, digamos, hasta de un accidente en la carretera de tránsito, la policía de tránsito. Entonces, en todo este manual van a encontrar como unas ayudas de cómo actuar de manera inmediata en cierto tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos con un paciente sin respiración, si hay alguien que tiene un atoramiento en el área, en la sede, con algo que de pronto le haya sucedido, entonces viene un desglose de qué tipo de acciones podemos llevar a cabo con un adulto o con un niño, como podemos observar aquí en las imágenes. Entonces es importante que cuando llegue este botiquín a la sede de cada uno de nosotros, entrar como a revisar y evaluar este librito de primeros auxilios. ¿Qué hacer con una persona en caso de desmayo, de una intoxicación a través de la piel, de una intoxicación por vía digestiva, si se presenta fiebre, si hay heridas, hemorragia? Todos estos elementos que podemos utilizar frente a estas situaciones vienen incluidas y están allí en el botiquín. ¿Qué hacer cuando hay quemaduras de primero y segundo grado, cuando hay cuerpos extraños en el ojo, en el oído, en la nariz? ¿Qué hacer cuando hay una luxación o un esguince? Y por último, todo botiquín, al tener elementos, por ejemplo, alcohol, isodine, todo este tipo de elementos tienen una fecha de vencimiento. Debemos estar muy pendientes de esto, de esa fecha de vencimiento, también si se consumen mensual, si se consumen bimestral, semestral, siempre estar pendiente de que esos insumos no se nos vayan a agotar. Entonces, ustedes saben que pues nosotros tenemos el área de gestión de compras, entonces digamos que ya al mes que cada uno hace su requerimiento, no solamente vamos a estar pendientes de nuestra papelería, de lo que haga falta físicamente a nivel tecnológico, vamos a estar pendientes de este botiquín, de todo aquello que gastemos y nos haga falta o que esté vencido y debamos cambiarlo, ¿no? Es importante que todo lo vencido, ustedes saben que tienen una disposición final. Entonces, en cada hospital, en cada centro de salud, inclusive nosotros en el área administrativa, pues digamos que sí nos toca pues como recolectarlo y llevarlo a un punto azul. Pero las personas, las sedes que están dentro de un hospital o dentro de un centro médico, sí tienen más cercano un punto azul, que es donde nosotros vamos a depositar todos los medicamentos vencidos. Bueno, en este momento pasamos a la sesión de preguntas. Como es acostumbrado, entonces nos van a pasar la encuesta de el sondeo y luego las preguntas de contenido. Y posteriormente, en la parte final, ya cada uno se tiene inquietudes o sugerencias para que las pueda compartir o hacérselas a Carolina o a los miembros que estamos acá.
Entonces damos inicio, Diana, por favor. Muchas gracias. Ya está en pantalla la primera pregunta, María Fernanda. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuáles son las clases de extintores? Seleccione una opción. La A, la D, la E, la C o la B. La respuesta B. La A, la B, la C o la D. La C. La C, la A, la B, la C, la D y la K o la D, ninguna de las anteriores. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cuáles son las clases de extintores que existen? La A dice, clase de extintor A, D, E, C o B. La B dice, clases de extintores A, B, C, D. La C dice, clases de extintores C, A, B, C, D y K. Y la D, ninguna de las anteriores. María Fernanda, para recordarles las calificaciones a los asistentes, porque, bueno, ya van el 81%, pero entonces, lo que tú decías la otra vez, de la participación. Para bueno, sí, gracias. sin responder. Todos los asistentes y participantes que la están viendo en formato directo o en formato grabado, que deben responder todas las preguntas del CUDM. Si no las responden, eso quiere decir que no se dio la capacitación, que no se estuvo atento a la capacitación, por lo tanto, no se hace efectiva que la hayan visto y tocará repetirla en formato grabado y enviar la pregunta con la respectiva respuesta al correo de gestión humana para hacer válida esa capacitación. Bueno, pasamos a la pregunta número 2 y es la siguiente. El triángulo de fuego está conformado por A, oxígeno, combustible, fuente de calor. B, oxígeno, comburente y combustible. C, oxígeno, fuente de calor. D, ninguna de las anteriores. Vuelvo a repetir la segunda pregunta. El triángulo del fuego está conformado por A, oxígeno, combustible, fuente de calor. D, oxígeno, comburente y combustible. C, oxígeno, fuente de calor. D, ninguna de las anteriores. Bueno, la tercera pregunta. Antes de atender al paciente, se deben tener en cuenta los siguientes 3 protocolos. A. Saludar al paciente, elementos de bioseguridad y activar el SE. B. Elementos de bioseguridad, activar el SEM, evaluar la zona. C. Saludar al paciente, tomar signos vitales, verificar la zona. D. Ninguna de las anteriores. Vuelvo y repito la tercera pregunta. Antes de atender al paciente, se deben tener en cuenta los siguientes 3 protocolos. A. Saludar al paciente, elementos de bioseguridad y activar el SE. D. Elementos de bioseguridad, activar el SEM y evaluar la zona. C. Saludar al paciente, tomar signos vitales y verificar la zona. D. Ninguna de las anteriores. Bueno, aquí pasamos a la parte del sondeo, tanto del facilitado como del contenido. Primero, ¿cómo le pareció el contenido de la capacitación? Bueno, regular o malo. Repito, ¿cómo le pareció el contenido de la capacitación? Bueno, regular o malo.
Y por último, ¿cómo le pareció el instructor? ¿Bueno, regular o malo? ¿Cómo le pareció el instructor? ¿Bueno, regular o malo? Ahora sí, damos inicio a la sesión de preguntas. Les recuerdo que si desean preguntar vía micrófono, deben darle clic a la mano de color verde que tienen en su pantalla. En este momento vamos a darle paso a las preguntas o también pueden escribir por el chat. Ya me confirma si hay algunas preguntas. No, no hay preguntas y no hay manitos levantadas tampoco en este momento. Bueno, yo les voy a pedir el favor a los que están asistiendo que por favor por el chat interno nos puedan responder lo siguiente. Si a ustedes se les llega a presentar un accidente laboral y la persona resulta aporreada y en el suelo, ¿ustedes qué harían? Laura Isabel Zamboni dice, si uno no tiene el extintor en la casa, en caso de emergencia, ¿qué se podría hacer? Bueno, Laura Isabel Zamboni pregunta, si uno no tiene el extintor en la casa, en caso de emergencia, ¿qué se podría hacer? Pues grave. Por eso es bueno que escuchemos este tipo de capacitaciones para que sepamos que este tipo de elementos son importantes en la vida diaria, sea en tu casa, en el trabajo, en el carro, inclusive los que montamos el mío, sabemos que en el mío hay un extintor. Entonces es importante que pues vayamos y compramos un extintor para tenerlo en la casa, porque imagínate uno en una situación de estas, digamos que si Laura hoy le sucede esto, pues entonces Laurita lo primero que tienes que hacer es alejarte de esa fuente donde se está emitiendo el fuego, abrir ventanas, abrir la puerta de la casa, salir de tu casa y llamar inmediatamente a los bomberos. Bueno, gracias, Carolina. Con respecto a la pregunta que les hacía de si ustedes en el trabajo, algún compañero tiene un accidente laboral y resulta en el suelo con alguna contusión, ¿qué debería hacer? En ese momento ustedes, hay que diferenciar dos cosas, uno es accidente laboral y otro enfermedad general. Si es accidente laboral, deben reportar al jefe inmediato y se le deben prestar los primeros auxilios, tal como lo describió Carolina en esta capacitación, y llamar a la ARL. La ARL les da asesoría de lo que tienen que hacer y si es necesario de requerir ambulancia, ella misma manda la ambulancia si ustedes lo solicitan. También les identifican el lugar a donde se debe dirigir la persona accidentada. En caso de enfermedad general funciona diferente. Tenemos que prestar los primeros auxilios y aquí son las EPS o el lugar más cercano de atención de urgencias. Entonces los que están ubicados en los servicios de salud como Buga, HV, Puerto y Jumbo, pues no van a tener dificultad porque el paciente se va a poder trasladar o se va a poder solicitar traslado por parte de urgencias para que lo lleven a esa área y darle la atención.
En caso de el personal que está en PANCE, que no está dentro de un centro de salud, pues lo recomendable es prestar los primeros auxilios y dirigirlo, si es que es muy urgente, al centro de salud más cercano. En nuestro caso sería Valle de Lilí, la clínica de Confandi, en ese caso. Y si no está muy grave, pues entonces el paciente tiene que trasladarse a la respectiva EPS para atención de urgencias. Esto que nos dice nuestra compañera María Fernanda es muy importante porque en toda la investigación que se ha realizado hemos encontrado que cuando llamas un servicio de ambulancia particular, te preguntan si estás afiliado, si es un accidente de tránsito, porque ellas solamente atienden como el SOA. Entonces es importante eso, las personas que de pronto no tengan un servicio médico adicional a su EPS, empezar a revisar cuáles son las empresas de ambulancias que hay en cada una de nuestras zonas y revisar cómo podemos adquirir este tipo de servicio, porque nos encontramos con eso en la investigación que se ha realizado, que las ambulancias no atienden solo ningún tipo de situación como que estoy en mi casa, se desmayó mi mamá o se desmayó mi papá, no atienden este tipo de situaciones, solo atienden el SOA o en caso tal de que usted se encuentre afiliado a esta empresa. Es importante que tengamos en cuenta que esto es solamente como la teoría acerca del manejo de los extintores. El comité del COPAS, el COPAS ya recibió de manera práctica una capacitación de cómo se utilizan estos extintores. Entonces la idea es ir de sede por sede a practicar, porque eso es realmente lo que importa, o sea, que nos enfrentemos con la situación y practiquemos cómo vamos a utilizar el extintor. Entonces, esto no solamente se queda aquí en la parte teórica, sino que se va a generar un cronograma donde vamos a ir a cada sede con ciertas personas del COPAS que ya recibieron esta capacitación para que puedan transmitirle a sus compañeros cómo se utiliza el extintor. Bueno, aquí la doctora Carmen Elena Botero nos dio respuesta a cómo actuar en estos sencillos pasos. Ella dice, primero se hace el protocolo, elementos de bioseguridad, luego se activa el SEM, que el SEM es Servicio de Emergencias Médicas. Y se evalúa la zona. Luego se le pregunta al paciente si quiere ayuda. Si no contesta, se le practica dolor y le aplica el voz, o sea, ver, oír y sentir. Si no responde, se le toma el pulso. Si tiene pulso, se le aplica el Excel. Se hace el protocolo. Se llama CEN o a una empresa de ambulancias. Se verifica que el área sea segura y se realiza el llamado al paciente para saber si quiere ayuda. Responde María Fernanda Angón también con esos pasos. A María Fernanda y a la doctora Carmen le agradecemos mucho la participación. Si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. Y como dijo la ingeniera Carolina, ya los miembros del COPAS han tenido de primera mano esta capacitación práctica, la cual habrá que programar práctica por cada una de las sedes para que eso que hemos visto hoy se pueda evidenciar y se nos facilite si llegase a ocurrir, que ojalá no ocurra. Muchas gracias a todos por su participación. Diana, muchas gracias, a Carolina también y a César por el apoyo para la logística de este programa. Muchas gracias a todos por su tiempo, por prestar atención a esta capacitación. A María Fernanda, a la doctora Carmen Elena, muchas gracias por contestar y anótese en un 10. Y a Mafe Angón. Gracias. Entonces no va a agregar nada más, María Fernanda. No, señora. Bueno, les recuerdo que hay muchas personas que faltan de las capacitaciones. Dentro de las estadísticas hay en promedio 7 trabajadores de toda la empresa que de las
25 capacitaciones, deben más de la mitad para que por favor las recomendaciones que se pongan al día, porque recuerden que el hecho de no realizar las capacitaciones, ya sea en formato grabado y no enviar las respuestas, eso quiere decir que están cometiendo una falta de reglamento interno de trabajo, por lo cual eso puede ocasionar sanciones. Bueno, muchas gracias. Si tienen inquietudes adicionales, estamos atentos por el correo electrónico, por el teléfono y por el chat. Gracias. Imágenes Diagnósticas San José y Fundación Salud Dinámica les desea que tengan un feliz resto de tarde.